¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Nosotros estamos acostumbrados a que un producto que cuesta más, te da más. Eso lo pensamos también con respecto al tema de la salud, a los medicamentos. Si pagamos un poco más caro, nos ofrece más garantías y beneficios. Pero, ¿será así? Hoy queremos hablar de los medicamentos originales o de marca versus los genéricos, porque existe un mito, aún existe este mito de que los medicamentos genéricos no son de calidad. Si quieres saber qué son los medicamentos genéricos, por qué son más baratos y cuáles son sus ventajas y desventajas frente a los de marca, quédate con nosotros. Así comenzamos En Directo. Bueno, quisimos hacer un ejercicio en las farmacias de Bogotá para saber cómo ofrecen o plantean el tema de los medicamentos genéricos, cómo lo explican a los pacientes. Y con la gente también quisimos medir el pulso para saber cuál prefieren y por qué. Así comenzamos a poner este tema en contexto. Cuando un paciente padece de algún dolor o molestia y acude al médico en busca de tratamiento, el especialista en salud recetó un medicamento y en las farmacias existe la opción de llevar el de genérico o el de marca. Esto si se trata de una consulta particular o de acuerdo al plan de salud al que se encuentra afiliado. ¿Pero tiene la misma equivalencia técnica y de calidad para tratarla a los pacientes? Fuimos a las calles y le preguntamos a la gente a la hora de comprar un medicamento cuál de los dos prefiere y cuáles son las razones. Yo a la hora de comprar medicamentos prefiero los que diga el médico, y en especial que no sean genéricos sino sean de marca para que hagan un tratamiento efectivo. Aquí en nuestro país lo que se dice es que el genérico es lo más malo que existe. En los otros países los genéricos son lo que mejor puede existir en el mercado. Pero aquí en nuestro país nos dicen que el genérico es lo malo para tener que invertir 5 o 6 veces por el precio de una medicina con una marca conocida. Ese es el problema que hay, o que veo yo, ¿no? Así a mí me ha pasado, que yo he utilizado el genérico y los genéricos son buenos, pero la publicidad de que es malo y que no me hizo efecto que porque compré genérico, eso no tiene nada que ver con la situación, pues. Los mejores son de marca. ¿Por qué? Porque los de marca siempre traen la cantidad específica para la atención de la enfermedad. Los genéricos vienen rebajados. En mi concepto, porque eso cuando uno los consume se da cuenta en eso. Es un poco más costosos, sí, pero es mejor pagar un poquito más por su salud. Bueno, a mí me gustan los medicamentos los que son de marca, que creo que son de mejor calidad y me dan más garantía. Me siento con más confianza con esos medicamentos. Prefiero los medicamentos de marca porque son certificados por laboratorios y confío en mi salud a algo certificado. En un recorrido con una cámara escondida por algunas droguerías de Bogotá, preguntamos por un medicamento comercial y a su vez por su equivalente genérico. Y este fue el resultado. Lo que se llama Fluimosil. ¿Qué precio tiene? Adulto o niño. Adulto. Sobre, sí, a 1.500 cada sobre. Es el Fluimosil. El Ciclus, que es igual. ¿Esto es lo mismo? ¿Y cuál es la diferencia con el Fluimosil? El laboratorio. Y el precio. El otro es como a 2.000. Este es el genérico. No es genérico, hay más genérico también. Pero tiene los mismos componentes y todo. Este es un... 6.800 y trae 10. Pero este es Fluimosil. La caja. Este es acetilcisteína, que es el mismo Fluimosil. El Fluimosil está como a 2.800 el sobre. Es más caro. Es carísimo, yo por eso no lo traigo. Porque este es igual, este es de un buen laboratorio. Este es el genérico. Que esto es acetil, sí. Pero es lo mismo. O sea, contiene lo mismo. La misma concentración y todo. Acetilcisteína. Y si... Te preguntaba la presentación porque el Fluimosil viene así también. ¿Y el otro es genérico? No, eso no es. La diferencia es el precio. Pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. De 200 sirve para adulto y para niño. Okay. Ese es para tomar, eso viene en una papeletica y es para tomar una cada 8 horas. Okay. Y el de 600 es para tomar una diaria, para adultos. ¿Y qué cuesta? 2.700 el de 600 y 1.500 el de 200. ¿No tienes de pronto uno que sea parecido, que sea un poco más económico? Más económico, de genérico, sí. Está el de 1.500, de 600. Cuesta 1.500 pesos. Pero es lo mismo. Es lo mismo, es la N-acetilcisteína. N-acetilcisteína de 600. O sea, tiene los mismos componentes, todo.
¿Y por qué la diferencia de pronto de precio? Porque este es de marca. Y este es el genérico. Este es el genérico. Yo no sé mucho del tema, pero como dicen que a veces los genéricos son malos. O sea, Es lo mismo, lo único es este es genérico y este es de marca. Tengo este de 200 miligramos. Sí. Que tendrías que consumir por lo menos unos 2 o 3 sobres al día. Ok. De 600, que es la composición más fuerte, no me queda, pero tengo la celtisteína, que es el genérico de este. Sí. Sí, o sea, es el componente. Te cuesta 2.200 el sobre. Esta sí es de 600, es más fuerte y tendrías que consumir 1 o 2 sobres diarios. ¿Y este qué cuesta? Ese le cuesta 1.600 cada sobre. ¿Y este? 2.200. Pero es lo mismo, o sea, sí. Lo que pasa es que este es de 600. Ok. Este es de 200. Por eso este tienes que consumir más al día. Por lo menos unas 3. Pero, disculpa tu ignorancia, pero que sea de genérico no es diferente. No, no tiene nada que ver. ¿Eso es lo mismo? Es como si tú te tomas un Dolex o te tomas el acetaminofén. Si quiere conocer los mitos y realidades de los medicamentos de marca versus los genéricos, quédese conectado con En Directo de Canal Capital, porque aquí aclararemos todas sus dudas. Muy bien, 6 de la tarde, 36 minutos. Hoy estamos hablando aquí en directo de Canal Capital de medicamentos. ¿Por qué los medicamentos genéricos generan tanta polémica y despiertan y plantean tanta polémica todavía pues entre la gente? Estos medicamentos que son considerados una copia mal hecha de los medicamentos originales. Por eso hoy queremos despejar todas esas dudas e inquietudes que hay sobre este tema, los medicamentos originales o de marca versus los medicamentos genéricos. Y para hablar sobre este interesante tema me acompañan hoy José Julián López Gutiérrez, es químico, farmacéutico, magíster en farmacología y profesor del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional, y también está con nosotros el doctor Gustavo Morales, es el presidente de AFIDRO, que es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que deberíamos comenzar explicando qué son los medicamentos genéricos, ¿no? ¿Qué son, cómo nacen? Es decir, ¿qué es el original, eso de original de marca y los genéricos? Bueno, yo diría que estamos de acuerdo con el doctor Morales en cuanto a que un medicamento genérico es aquel que se comercializa una vez que el medicamento innovador, el que hizo el desarrollo original, ha perdido su patente de protección. En eso está claro, pero en Colombia y en la mayoría de países del mundo, las entidades encargadas de regular medicamentos, como en nuestro caso el Ministerio de Salud y el INVIMA, no hay una definición oficial establecida en alguna resolución o ley, o al menos no es tan clara como eso, ¿no? Y también quisiera aclarar que ese es un concepto más de mercado que terapéutico. Es decir, un laboratorio farmacéutico puede fabricar el mismo producto tanto por comercializarlo como genérico como innovador o de marca. ¿Esa patente cuánto dura? Depende de los países, pero en Colombia después del Tratado de Libre Comercio está por cerca de 20 años. Es decir, para que vayamos entendiendo bien el tema, un laboratorio crea, elabora, se inventa, ¿verdad? Investiga un medicamento. Tiene la exclusividad de ponerlo en venta o de comercializarlo en el mercado por 20 años. Luego de esos 20 años, terminan esos 20 años, que es la patente de exclusividad, y entonces se comienzan a distribuirlo otros laboratorios, ¿cierto? Sí, ya como no está protegido, otros laboratorios pueden hacerlo y comercializarlo. Y allí nace el medicamento genérico. Sí, señor, eso es. Muy bien. Comencemos a hablar de cuáles son las diferencias, porque yo creo que esa es como la principal duda que tiene la gente. Aquí queremos hablar, obviamente, cuáles son las diferencias, ventajas, desventajas. Sí curan, porque al final de cuentas eso es lo que la gente quiere saber. Los medicamentos genéricos, cuando uno va a una farmacia, por ejemplo, y uno ve la diferencia de precios, uno se va, todavía tendemos a irnos por el medicamento que cuesta más, porque es el que realmente me va a curar, el que me va a hacer efecto. El otro, como que es, como decía yo, una copia mal hecha. Hay gente que dice es solo polvo, no es una cosa de calidad. Entonces hablemos de cuáles son las diferencias, doctor Gustavo, entre uno y otro. Listo. Luz Helena, primero muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Como bien lo explicaba el doctor López, el concepto de medicamento genérico no es un concepto científico o que aluda a cómo se fabricó el medicamento, sino que alude al momento o a la forma en que ese medicamento entra al mercado. Y de hecho, como también lo dijo el doctor López, muchas compañías, laboratorios en el mundo y en Colombia que se definen a sí mismos y que son, porque así lo pueden acreditar, laboratorios de investigación y desarrollo,
también han incursionado en el mundo de los genéricos. E incluso hay compañías globales muy fuertes en genéricos a las que también se les puede reconocer que hacen fuerte inversión en investigación y desarrollo. Luego, esa línea entre lo uno y lo otro realmente cada vez es más gris. A la inquietud concreta que motiva esta importante charla, Luz Helena, de por qué los medicamentos mal llamados de marca son más caros que los genéricos. Primero, digamos, eso no es cierto en todos los casos. Yo creo que si sus reporteros van a droguerías encontrarán que en algunas ocasiones, probablemente no las mayoritarias, pero también pasa que los genéricos son más caros que el innovador. Pero la regla general es que como el laboratorio que hizo la inversión en investigación y desarrollo, pues tuvo que invertir globalmente miles de millones de dólares. Se calcula que el desarrollo de un nuevo medicamento puede estar, aunque esa cifra es debatible, ¿es cierto, doctor López? Entre, según a quien usted le pregunte, pero digamos en AFIRO nos hemos casado con la tesis de 2.500 millones de dólares en el desarrollo de un nuevo medicamento. Pues esa inversión tiene que ser compensada de alguna forma. Entonces, una forma de compensarla es, como se explicó ya muy bien, a través de la exclusividad que dan las patentes. Y la otra es, después de que se han vencido las patentes y ya hay genérico, pues con un sobreprecio y el mercado decidirá si está dispuesto a pagar por ese sobreprecio. Ahora bien, como lo veremos seguramente más adelante, esa asociación entre que los productos de marca son de mejor calidad que los genéricos, eso es un mito urbano. Y podemos explorar eso enseguida. Sí, a propósito de eso que usted decía, para que ese tema no se nos olvide, hay un debate, precisamente una polémica con respecto al tema de la patente que yo quiero que toquemos para que la gente también lo conozca, porque esos 20 años de exclusividad terminamos pagándolos nosotros, ¿no? Con el precio de los medicamentos. ¿Cuáles son las alternativas o las posibilidades para que, no sé si la industria farmacéutica asuma esos costos o cómo se podría plantear de otro modo? Pues mire, el tema de las patentes es como definía Winston Churchill la democracia, ¿no? Es el peor de los sistemas, pero no conocemos ninguno mejor. Eso es la realidad. Las patentes han demostrado en los últimos 180 años, las patentes es un concepto que se desarrolla sobre todo a principios del siglo XIX, que son en este momento el mecanismo más eficaz para estimular la investigación y desarrollo de avances hacia el futuro. Y eso es cierto en el mundo de los medicamentos, pero también en el mundo de la tecnología, en el mundo de los automóviles, en el mundo agrícola. Dicho eso, y aquí haciendo un poquito las veces de abogado del diablo, y el doctor López puede complementarme con mucho conocimiento seguramente, algunas corrientes de opinión globales, lideradas por gente muy importante, han planteado un debate que soy el primero en reconocer su existencia y su validez, y es si este esquema de las patentes es el mejor para promover la investigación y desarrollo en el mundo farmacéutico donde está en juego la salud y la vida de las personas. Mi respuesta preliminar es ¿cuál es la alternativa? Y ese es el gran debate en el que estamos ahora. Muy bien, tenemos ya una llamada, voy a ir inmediatamente con Hernando, creo que nos está ahí esperando, pero antes, Hernando, espéranos un segundo, porque yo quiero que José Julián nos explique entonces ya para poder cerrar esta primera parte, digamos, de las diferencias en cuanto al contenido, porque creo que esto es un tema muy sensible para la gente, ¿no? El tema de lo que tiene que ver con la salud y con los medicamentos. ¿Qué tiene el uno y qué tiene el otro en cuanto al contenido? ¿Qué debe tener el medicamento genérico para que entre al mercado? Y obviamente cumpla con los estándares, ¿no? Muchas gracias por esa pregunta, porque además nos sirve mucho para dar a conocer al público en general sobre cuál es el papel del químico farmacéutico en la sociedad. Realmente muchos no conocen eso. El químico farmacéutico es el encargado del desarrollo, de la producción y del control de calidad de los medicamentos. Y eso lo hace a través de un laboratorio farmacéutico, y él es el responsable finalmente, legalmente, ante la ley. Él tiene que responder por la calidad de los medicamentos. Los laboratorios que fabrican medicamentos deben cumplir con unos estándares de calidad que llaman buenas prácticas de manufactura. Si esas no existen, el laboratorio no puede funcionar.
Y entonces nosotros, como por ejemplo en el caso de la Universidad Nacional, preparamos a los futuros profesionales durante 5 años para que preparen medicamentos con una calidad excelente, con la única que puede tener un medicamento, y entonces no puede haber esas diferencias, ¿no? Entonces la calidad del medicamento está establecida por unos libros que llamamos nosotros farmacopeas. Ahí están establecidos los estándares y la farmacopea no distingue entre si es de marca, si es de genérico, ni nada, sino que si usted va a tabletear y a vender captopril, tienen que cumplir con esos estándares, y si no los cumple, pues tendrá sus sanciones y sus problemas. El INVIMA se encarga de vigilar que estos productos cumplan con la calidad en general en la población, y a nivel del laboratorio el químico farmacéutico es quien se encarga de eso. Por lo tanto, como decía el doctor Morales, es un mito el hecho de que sean de mala calidad, porque realmente nosotros como químicos farmacéuticos debemos garantizar que contengan la cantidad, que tengan las características que deben tener para poder ser administrados a un ser humano. Pero por ejemplo, en cuanto al contenido, el medicamento genérico debe tener el principio activo del medicamento original, ¿no? Pero no son idénticos, es decir, quiero saber si son idénticos o no, o hay algo que los diferencia. Aspirina es aspirina, químicamente es ácido acetil salicílico, eso no puede tener ninguna alternativa. Nosotros como químicos farmacéuticos debemos garantizar, antes de fabricar la tableta, de que esa aspirina, primero sea aspirina, y segundo, que no va a tener impurezas, que tenga la potencia necesaria para ejercer el efecto, antes de fabricar el lote. Y una vez que está en proceso, también tomamos muestras del producto y evaluamos que cada tableta contenga la cantidad que dice que debe tener, y lo mismo el producto final. Antes de liberarse al mercado, ese producto entra en cuarentena hasta que el químico farmacéutico no garantice que el medicamento cumple con esas condiciones, porque no solamente la cantidad, sino que no va a contener algún tipo de sustancias que puedan hacer daño a la salud. Hasta que no se libere ese lote, no puede salir al comercio. Sí, doctor. Luz Helena, para complementar lo que dice el doctor López, recordemos que aquí estamos hablando de sustancias químicas. Y por lo tanto, si a un principio activo químico se le aplica exactamente el mismo proceso de manufactura que a otro, el resultado final debería ser el mismo, y científicamente lo es. Si eso no sucede, es porque hay una falla en el proceso de manufactura, y eso debe ser sancionado por la autoridad. Pero en teoría así debe ser. Ahora, hay otra categoría de productos más especializados que se encuentran en mucho menor número en el mercado, que son los productos biológicos. Allí hay otras circunstancias y otras características que no nos permiten hablar de genéricos, pero como la conversación debe sobre genéricos, el doctor López tiene toda la razón. No debería haber ninguna diferencia entre el producto A original y el producto B genérico. Si la hay, es porque hay una falla. Muy bien. Vamos inmediatamente a la línea. Saludo a Hernando. Hola Hernando, buenas noches. Gracias, buenas noches, Luz Helena. Interesante el programa que están hoy haciendo con los doctores. Tengo una inquietud para los dos invitados. En el caso de que uno le salga un medicamento o un medicamento mal formulado que no le sirva, puede quejar ante el Ministerio de Salud o ante cualquier dependencia. ¿Cómo hace uno para ver si ese medicamento que le manda el médico no está pasado? Porque a veces me ha sucedido eso, es una inquietud. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por comunicarte con nosotros aquí a nuestro programa en directo. ¿Cómo saber, es decir, cómo puede identificar uno que un medicamento ya está vencido y a qué entidad o institución, autoridad debe uno dirigirse? Me parece muy interesante, gracias don Hernando por la pregunta, porque me permite aclarar otro concepto que de pronto a veces se han asociado. Una cosa son los medicamentos genéricos y hay otra categoría de medicamentos que no son genéricos necesariamente, que son los medicamentos adulterados y los falsificados. Esos medicamentos tienen un tinte de ilegalidad y obviamente tienen sanciones ya de tipo, legislativo. Mientras que en el caso de que sea un producto que tenga un asunto de calidad, el problema es más administrativo y eso debe, en cualquiera de esos tres casos, debe ser avisado, debe ser enviado al INVIMA la queja con todos los respectivos soportes y ellos inician un proceso administrativo de oficio. Entonces las quejas sobre calidad de medicamentos se tienen que dirigir al INVIMA y en la página web encuentran la forma de realizarlo. Muy bien. Quiero saludar a la gente que a esta hora nos está enviando ya. Tengo muchos comentarios a través de Facebook Live que nos están llegando.
Ya los voy a leer porque está el tema como bastante movido, es un tema que yo sé que es muy importante y muy sensible para la gente. Entonces, ya voy a estar aquí pendiente de los mensajes que ustedes nos están enviando, que sé que hay varias inquietudes. Entre tanto, quiero que nos vayamos a la calle a ver qué está preguntando la gente hasta ahora sobre este tema. ¿Por qué los médicos siempre formulan medicamentos de marca? ¿Eso es cierto? No puede, por ley no puede. Tendrían que, por la ley establece que los médicos deben prescribir en denominación común internacional, es decir, en lo que las personas conocen como nombre genérico. Entonces, legalmente no se puede hacer. Sí, doctor, usted. Si un médico va a formular un medicamento de marca, tiene que justificar por qué lo está haciendo. Y la regla general es la que dice el doctor López. Bueno, una cosa que ustedes dos han dicho en la que coinciden es que queda claro que la diferencia del precio no significa disminución en el tema de la calidad, en la eficacia del medicamento. Porque entonces unas personas dicen, el genérico no me hace nada, no siento efecto, no me alivia el dolor, en cambio el original sí. ¿Ahí qué pasa? Sí. Pues eso me permite además complementar alguna pregunta anterior o alguna respuesta anterior en el sentido de que si alguien siente que el medicamento no le funcionó o le produjo efectos no anunciados, colaterales o le hizo daño, la primera responsabilidad es del paciente reportarle al médico. Y el médico tiene la obligación de reportar eso al INVIMA, como bien lo explicó el doctor López. Pero también los médicos tienen el deber de reportar eso al laboratorio. Y los laboratorios deben llevar un control de esos casos. Eso es tiene un nombre técnico, se llama el tema de los efectos adversos, e informarle tanto a sus propios mecanismos de control internos empresariales como sobre todo a la autoridad regulatoria, que en nuestro caso es el INVIMA. Luego hay esos dos canales. Dicho eso, a tu pregunta, Luz Helena, yo diría lo siguiente. Primero, en esto de los medicamentos, cada uno cuenta la historia según cómo le fue en la feria, ¿no? Sí. Uno oye eso, de que este genérico no funcionó. También se oye de vez en cuando que el medicamento de marca no funcionó, eso también pasa. E incluso hay historias como que ni el de genérico ni el de marca me funcionó, pero esta agüita aromática me sirvió más. Eso depende mucho y vuelve y juega el mensaje que hemos tratado de transmitir desde el principio. El tema de la calidad no está vinculado con si el medicamento es genérico o de marca. Está vinculado con la responsabilidad y la seriedad del laboratorio productor. Y no nos cansaremos de repetir eso. Y tanto en una categoría de productos, los de marca, como en los genéricos, existen los mecanismos de control de esa calidad. Bien, vamos con Wilson. Saluda Wilson. Hola Wilson, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Mira, yo acabo de encender el televisor. Yo pienso que hay una precisión muy importante que hay que hacer. Un laboratorio farmacéutico que fabrica genéricos y un laboratorio farmacéutico que fabrica medicamentos de marca, ambos cumplen con las DPM. Hay algo que en esta materia, y es que las materias primas muchas veces pueden variar de un país a otro. No es lo mismo uno comprar una materia prima en Japón o en Alemania que en China. Y hay algo muy importante que de pronto yo creo que vale la pena agregar, y es que muchas veces la biodisponibilidad de los medicamentos puede influir en la terapia o en la evolución de un paciente. Básicamente esa es como la inquietud que tengo. Muy bien, Wilson, gracias por tu pregunta. Nuevamente insistimos, el químico farmacéutico dentro de un laboratorio farmacéutico nacional, multinacional, debe garantizar que la materia prima cumpla con los estándares de calidad. Entonces la aspirina o el captopril o el losartán o la torvastatina como materia prima, independientemente de donde provenga esa torvastatina, es losartán, es captopril, y debe cumplir con los estándares antes de someterla al proceso de fabricación. Entonces, digamos que esa parte debe garantizarse. El asunto de la biodisponibilidad, si bien es cierto, y ahí también lo reconozco, hemos llegado a algunos acuerdos con la industria de que es importante para algunos casos, pero no es para el 100% de los medicamentos. O sea, hay medicamentos como los analgésicos en general, los antiinflamatorios como ibuprofeno, acetaminofén, etcétera, donde el efecto placebo supera el 50%, y era algo que tiene que ver con la pregunta anterior. O sea, una cosa es lo que perciba el
paciente, otra cosa es lo que espera el médico y otra cosa es lo que espera el sistema de salud de los medicamentos. Son objetivos diferentes y como decía el doctor, pues cada uno ve el resultado dependiendo de sus intereses. Sí, doctor, pero yo siempre había entendido, y obviamente ustedes me van a corregir si es o no es así, que estos dos medicamentos, el original y el genérico, son equivalentes pero no son idénticos. Es decir, deben tener el mismo principio activo, que es obviamente el que resuelve, ¿verdad?, el problema de salud de la persona, el dolor, alivia una cosa y la otra. Pero, como decía también el televidente, como decía Wilson, puede estar hecho con diferentes elementos, con otros elementos u otros componentes. En ese caso, el doctor López me corrige, no estamos hablando ya de genéricos, estamos hablando de medicamentos intercambiables para una misma situación terapéutica o para la misma área terapéutica, pero el genérico es el que es exactamente igual al original. Esa precisión es importante. Y quería, Luz Helena, si me permite, subrayar algo que dijo el televidente de la más reciente pregunta sobre las buenas prácticas de manufactura. Eso es vital. Y en eso, como lo ha resaltado el doctor López, el papel del químico farmacéutico es muy importante, pero también es muy importante la estructura y la capacidad de vigilancia de la autoridad regulatoria. Y esa capacidad regulatoria, Luz Helena, se da en dos momentos. Uno, cuando se va a aprobar el producto. Sí. Normalmente hay visitas a la fábrica, se hace una revisión muy técnica y en eso nuestra autoridad regulatoria es de las mejores de la región, incluso está certificada por la OPS como una de las entidades de referencia en la región. Y un segundo momento, cuando ya el medicamento está en el mercado, hay unos mecanismos de farmacovigilancia para revisar si el producto sigue manteniendo los estándares que se anunciaron y se verificaron al principio. Esos dos caminos son muy importantes y lo que tenemos que hacer ahora que estamos en cambio de gobierno es ver cómo todos los interesados en este tema, desde los pacientes hasta los laboratorios, le ayudamos al Estado a fortalecer el INVIMA, que es una entidad muy seria, muy independiente, pero que obviamente, como todas las entidades del Estado, necesita más apoyo financiero y humano. Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa. Nos vamos a un breve corte comercial. Antes vamos a ver cuál es el dato que tenemos sobre nuestro tema de hoy. Aquí está. El dato, hemos querido escoger esto. Miren, en www.medicamentosaUnClick.gov.co usted podrá encontrar información de los medicamentos y su uso en las enfermedades más relevantes aquí en Colombia. ¿Sí? Entonces apúntenlo bien. www.medicamentos. Es que está ahí chiquito. A un clic. Bueno, www.medicamentosaUnClick.gov.co. Dato, pausa y regresamos. Canal Capital y la Alcaldía de Bogotá transformaron la televisión pública en un espacio cultural y educativo. Esto quedó plasmado en la memoria de los colombianos, en el documental Encuentro de dos peregrinos, nominado a los premios India Catalina. Canal Capital es Bogotá en los premios India Catalina. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En el departamento del Magdalena, en el municipio de Zapayán, hace 2 meses, el Minuto de Dios entregó 42 viviendas a familias que habían sido damnificadas por la ola invernal y que tras varios años de espera fueron atendidas por el Fondo de Adaptación del Gobierno Nacional. Al Minuto de Dios, el gobierno le confió la construcción de esas viviendas, que procuramos levantar con amor, sabiendo que así cumplíamos el primero de nuestros objetivos sociales, que ninguna familia carezca de techo propio. Prosigamos esa labor. Contamos con la ayuda de todos ustedes, ojalá también de muchas entidades y del gobierno. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Mañana vive la música como nunca antes lo habías hecho, en la escena de Canal Capital, a partir de las 8:30 de la noche. Canal Capital y la Alcaldía de Bogotá transformaron la televisión pública en un espacio cultural y educativo. Por primera vez, el Canal de Bogotá recibió 13 nominaciones a los premios India Catalina. TVT Sin Límites, 8 nominaciones. Mejor documental para televisión,
Encuentro entre dos peregrinos. Mejor noticiero regional. Sistema informativo Canal Capital. Mejor presentadora de deportes. Yanjane Meneses. Mejor producción de interés público. Rock al Parque. Mejor producción de inclusión social. Conectados. Canal Capital es Bogotá, en los premios India Catalina. Muy bien, 7 en punto de la noche. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo de Canal Capital, tocando un tema que es bien importante para todos nosotros, porque nos enfrentamos a esto todos los días cuando vamos a una farmacia a preguntar por un medicamento. Tendemos a preguntar por el medicamento original. ¿Por qué creemos que el genérico no es de calidad, no tiene la misma eficacia? Hoy estamos aprendiendo sobre este tema, tratando de explicar, estudiando los medicamentos genéricos, ventajas, desventajas. Bueno, para que todos lo podamos entender y podamos ir con otra lectura a las farmacias. ¿Son iguales que los medicamentos de marca? ¿Son efectivos? De eso estamos hablando hoy aquí en directo de Canal Capital. Saludo a la gente que nos escribe, que ya nos está escribiendo, aquí los tengo, en Facebook Live, una pregunta, y López Mar. Dice, yo quiero saber si la isotretinoína y el isofase tienen la misma efectividad. Bueno, aquí estamos hablando exactamente del mismo principio activo, que es la isotretinoína, un medicamento para el tratamiento del acné, de un tipo particular del acné. Sí. Quisiera aclarar que la efectividad es un término probabilístico, es decir, yo no puedo asegurar que una persona que consuma un determinado medicamento tiene un 100% de probabilidad que se mejore. Entonces, en cuanto a calidad y a otras cosas que hemos hablado, tienen la misma probabilidad de ser eficaces. Pero no puedo garantizar de que así se tome el genérico o el innovador, que el medicamento va a ser efectivo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que es tener la confianza de que independientemente de la marca comercial, si tiene un registro sanitario del INVIMA, ¿sí? Si ha sido elaborado, que obviamente está respaldado por buenas prácticas de manufactura, el medicamento va a tener la misma calidad. No podemos decir que los mismos resultados, porque los resultados son probabilísticos. Sí, es probable que a usted le funcione más este que el otro, pero eso no se lo puede garantizar una marca comercial o un precio. Muy bien. Vamos nuevamente a la línea. Hola, buenas noches. Aló. Hola. Buenas noches. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Es para hacer una preguntita. Sí, la escuchamos. La metformina genérica es azul y la de marca es blanca, y dicen que es igual. Muy bien, doctor. Pues no sé, creo que en eso lo compartimos acá con el doctor. Y es que efectivamente nosotros como técnicos decimos son iguales porque tienen el mismo principio activo, la misma forma farmacéutica y la misma concentración. Pero para las personas que no conocen del tema, lo que está diciendo la señora, y la entiendo perfectamente, y eso es lo que tenemos que llegar a entender nosotros también. O sea, una es blanca y la otra azul, no es lo mismo, no me puede decir que no es lo mismo. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, técnico, son iguales, pero para la persona lo puede percibir como diferente. Estamos muy de acuerdo con Muy bien, y quiero saber ya cómo se están moviendo las redes sociales, sobre todo Twitter, con este tema, que sé que está la gente ahí muy movida. Gustavo, ¿qué está diciendo la gente? Así es, Luz, buenas noches para ustedes, nuestros invitados y por supuesto ustedes, nuestros televidentes, que nos acompañan ahí fielmente todas las noches en el directo de Canal Capital. Recuerde, puede enviarnos sus preguntas, sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, Facebook Live y Pericos. Bueno, comenzamos nuestra ronda de preguntas y opiniones con nuestro televidente @Farid Rosado P. Él nos pregunta, ¿los médicos están obligados a recetar medicamentos de marca o también están en la libertad de recetar los genéricos? Saludos del barrio Ayuelos. Gracias, Farid, por comunicarte con nosotros, por escribirnos a través de nuestras redes sociales. Un saludo para todas esas personas que se comunican y nos escriben en todas las localidades de Bogotá. Cuéntenos de qué ciudad o de qué barrio de Bogotá nos escribe. Nuestro siguiente televidente es @Laura Rojas. ¿Cómo puedo comprobar que un medicamento genérico tiene los mismos componentes que el comercial? Laura, gracias por participar. Ya nuestros expertos están tomando apuntes para resolver tus preguntas y opiniones. Bueno, y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, vamos con nuestro televidente @Pipecap. Entiendo que los medicamentos genéricos son más económicos. ¿Vale la pena invertir en medicamentos de marca? Gracias por participar en directo de Canal Capital. Recuerde, envíe sus preguntas y opiniones usando la etiqueta En Directo Capital, en Periscope, Facebook Live y recuerde nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Luz Helena, continúe con nuestros invitados. Sí.
Aquí estoy tomando nota, como siempre, Gustavo, de lo que usted nos trae, de los comentarios y las preguntas de nuestros seguidores, de la gente que nos sigue a través de Twitter. Ahí nos preguntaban cómo podemos saber si el genérico y el original tienen los mismos componentes. Decíamos que tienen los mismos componentes y que hay una institución que los controla y que nosotros tenemos que basarnos en la buena fe de la institución de la autoridad, que en este caso es el INVIMA, ¿cierto?, que es el que hace este tipo de controles. Yo le quiero preguntar ¿qué tipo de controles son los que hacen exactamente para que los medicamentos que están en el mercado para poder confiar? Sé que fue una pregunta que tratamos al comienzo, pero es importante, ya que la televidente lo ha tocado, que nosotros lo podamos profundizar. ¿Cuáles son exactamente esos controles para que nos dé más tranquilidad a nosotros, ¿no? Bueno, el primer control general es el de la etiqueta. Es la etiqueta la que le dice al consumidor, al médico, que el producto A es el mismo principio activo y en la misma dosis que el producto B. Y el etiquetamiento, precisamente por eso el etiquetamiento también es revisado por la autoridad regulatoria antes de lanzar al mercado. La etiqueta es el folleto ilustrativo. El folleto y la misma caja, exactamente. Yo lo quiero mostrar acá de todas maneras para hacerlo mucho más ilustrativo. Exacto. Es decir, aquí está esta caja, que es un cortisona, que aquí dice la composición. Aquí está la composición en la caja. Pero el folleto ilustrativo es este que nosotros siempre pasamos por alto. Siempre lo pasamos por alto y miren lo importante que es. Y aquí nos están explicando, obviamente, cuáles son los componentes, el contenido, ¿cierto?, de la caja, toda la información de lo que usted, doctor, nos está hablando en este momento. Aquí está. Bien. Bien, eso es un primer control. Y ahora, como decíamos hace un rato, si eventualmente o el médico o el paciente detectan que el medicamento está causando problemas o no está siendo eficaz, pues lo primero, el segundo control es el del médico, porque como bien explicaba el doctor López, no necesariamente quiere decir que el medicamento no funcione, puede que el médico se haya equivocado, puede que las circunstancias del paciente hayan cambiado, en fin, hay mil razones. Y si después de todos esos controles, pues si hay una falla de fabricación del laboratorio, eso por los mecanismos de la farmacovigilancia que explicábamos antes, Luz Helena, llega a la autoridad y la autoridad puede tomar una serie de medidas. Medidas desde hacer una nueva visita a la fábrica a ver qué está pasando, puede, por ejemplo, sacar del mercado un cierto lote de medicamentos porque hubo una falla puntual en un momento específico, sin que eso quiera decir que el medicamento general es peligroso, o puede, como ha sucedido en algunos casos famosos mundialmente, ordenar el retiro del mercado de toda la marca y de todo el medicamento. Bien. Es para complementar la respuesta del doctor Morales, y es que el INVIMA cuenta con un programa que se llama Demuestra la Calidad y está muestreando a diario durante todo un año diferentes productos farmacéuticos que están ya sea en las droguerías, ya sea en los servicios farmacéuticos del hospital, y hacen unos controles físico-químicos precisamente para evaluar que esos medicamentos cumplan con estándares. Los informes de esos estudios que se han hecho desde el INVIMA se encuentran disponibles en la página web del INVIMA, en el programa Demuestra la Calidad, para las personas que estén interesados en conocer este tema. Oscar Fernando Rivera nos escribe a través de Facebook Live, dice, son la misma esencia, lo que sucede es que el laboratorio coloca un nombre diferente a un costo más alto, pero son el mismo principio activo. Nelly Joana Medina González dice, ¿por qué la levotiroxina se debe tomar del mismo laboratorio y no se debe cambiar? ¿Por qué no funciona igual? Lo dicen los laboratorios. Bueno, ese es uno de los pocos casos cuando uno de los televidentes mencionaba la palabra biodisponibilidad. Resulta que al fabricar la tableta, la levotiroxina es un derivado de una hormona, y eso hace que sea muy sensible en el estómago. Si no se diseña adecuadamente, cuando llega al estómago, esta se destruye y pierde su actividad. Entonces, en el proceso de fabricación puede que haya diferencias en la velocidad a la cual se destruye y pueden traer consecuencias en el control. Entonces, lo ideal es que para el caso específico de levotiroxina, independientemente si es marca o si es genérico, se debe mantener el mismo medicamento. Bien, vamos inmediatamente a la línea con Claudia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, te escuchamos. Bueno, primero quiero felicitarlos por tan buen programa, y el tema de hoy en especial tiene un impacto importante en nosotros los televidentes. Los expertos han hablado hasta ahora de lo que debería ser, que es diferente de lo que realmente es decir, el original en principio debería ser igual al genérico, pero no lo es, ¿sí? Además del principio activo de los medicamentos, ellos tienen excipientes,
la calidad del blister, del empaque, etcétera, y ahí comienzan a radicar las primeras diferencias entre un original y un genérico, ¿sí? En algunas ocasiones he leído y he revisado algunos registros INVIMA entre un producto que yo tomaba y su genérico. Y la diferencia entre los eventos adversos entre el producto original y el producto genérico eran diferentes, o sea, existen diferencias entre los dos. Mi pregunta es, ¿por qué si son iguales? Lo otro es que sé que en Colombia, o he leído que en Colombia no existen estudios de bioequivalencia, es decir, lo que podría mostrar que el producto original realmente es igual a un genérico. Entonces, mi pregunta final para los expertos es, ¿en Colombia existen genéricos o existen copias? Muchas gracias. Muy bien, Claudia, gracias. Gracias por compartirnos tu inquietud. Bueno, doctor Gustavo. Es interesante la Sí, pregunta, ¿no? sí. Doctor? Yo diría dos cosas. Ese caso que comenta la televidente, vuelve y juega, no debería pasar. Y si pasa, deberían activarse los mecanismos de control, de efectos adversos y de farmacovigilancia, porque vuelve y juega, el genérico y el original deberían producir exactamente el mismo efecto o tener, pues digamos, la misma eficacia. En cuanto al tema de la bioequivalencia, qué buen punto el que trae la señora televidente. Sí. Yo creo que a Colombia en efecto le falta un muy buen camino para andar en materia de bioequivalencia, que es esta forma de probar que el producto A y el producto B son exactamente iguales, pero también en esto hay buenas noticias, Luz Helena, y es que, por ejemplo, en las negociaciones que se están dando en el marco de la Alianza del Pacífico con Perú, Chile y México, Colombia está aceptando unos compromisos para subir los estándares en materia de equivalencia. La Organización Mundial de la Salud tiene unos estándares que cada cierto tiempo va actualizando y haciendo más severos, y Colombia gradualmente está haciendo un esfuerzo para llegar a los más altos estándares internacionales en ese punto. Nos falta un camino por recorrer, pero lo estamos recorriendo. Sí, estamos ya casi que en la parte final de nuestro programa, así que, bueno, queremos poder tratar de responder todas las preguntas, el mayor número de preguntas posibles. Los genéricos, ¿cómo hacen el tema del precio? ¿Cómo hacen para establecer el precio? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la ventana, digamos, para poder poner el precio luego de que ya se pierde la exclusividad, la patente y todo esto? A ver, los innovadores ingresan con un precio que pues es realmente difícil de establecer, cómo es la estructura de costos que establece un laboratorio para colocarle un precio a un medicamento. En el caso de los genéricos, pues acá al entrar la competencia ya entra como una mercancía común y corriente, y es que generalmente se pegan al precio que tiene el innovador y empiezan a bajarlo. Entonces, si hay un solo competidor, pues queda muy cerquita al del innovador. Si ya hay 10 competidores, pues seguramente el precio empieza a caer porque pues esa competencia es la que genera la diferencia de precios, ¿no? Entonces, los genéricos generalmente lo hacen con base en eso, a menos que, como dice el doctor, haya sido un producto de innovación de un laboratorio que reconozco un par de casos así donde el genérico es más costoso que el innovador. Muy bien. Pero tradicionalmente es eso, es comparado contra el innovador. O cuando también el genérico termina siendo, es decir, porque cuando el genérico ya se deja, pierde la exclusividad, digamos que bajan un poco las ventas y comienza a tener mucha más fuerza los genéricos. En el caso del Viagra no sucedió así, ¿no? El caso del Viagra se mantuvo, se creó, se inventó y todavía está siendo el rey en el mercado, ¿cierto? Bueno, en Colombia eso tiene una historia que después podemos hablar de eso. Un comentario rápido. Para algunos productos y cada vez más, en Colombia existe control de precios. El regulador, el ministerio, o más exactamente una comisión que está integrada por varios altos funcionarios, define unilateralmente el precio de esos medicamentos. De cada medicamento por principio activo. Si en ese área terapéutica, respecto a ese principio activo, hay genéricos, pues lo ideal es que la competencia baje aún más el precio, más allá de lo que fijó el Estado. Pero a veces pasa, y por eso el control de precios tiene como las dos caras, que los genéricos se pegan al techo establecido por el Estado. Entonces, cuando hay competencia entre innovadores y genéricos, el control de precios ya no es tan eficaz como lo es cuando el producto tiene un monopolio por ser innovador. Ahí hay un tema para analizar. Bien, bien interesante. Vamos nuevamente a la línea, creo que tenemos tiempo para una última llamada. Bueno,
Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, un tema que tenemos que volver a tratar. A los dos, como siempre, les agradezco mucho por habernos dado tantas luces sobre este tema. Creo que la gran conclusión es que no hay diferencias, es decir, diferencias sustanciales. La polémica deberíamos terminarla, acabarla, y lo más importante es que haya control sobre la calidad de los medicamentos. Nosotros obviamente confiamos en que las instituciones encargadas de hacerlo pues lo hagan con lujo de detalles, como tiene que ser. Muchísimas gracias a los dos nuevamente. A ustedes muchísimas gracias. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en Directo. Feliz noche para todos.